Así pensamos, nosotros decimos, bueno, pero si Dios es todopoderoso, ¿lo es o no? Claro. Pero eso significa que Él simplemente llega y hace lo que quiere. No. Y fíjense que ahí hay un pequeño pero importante detalle. Porque hay cosas tan puntuales y específicas que nosotros debemos considerar, tener presente, como por ejemplo el hecho de que Dios, incluso hermanos, en aquello que Dios nos quiere dar, Él a veces se ve limitado por nosotros, a veces se ve impedido por nosotros. Tú no te imaginas que un hijo tuyo, cuando tú le vayas a dar un regalo, ¿verdad? O algo que es bueno para él, tú no te imaginas que tu hijo te diga, no, no quiero, no me gusta, no quiero esas cosas. Uno feliz, ¿verdad? Cuando le van a entregar algo. Sobre todo si le van a dar algo, uno contento, ¿verdad? A todos nos gustan los regalos. Pero Dios tiene muchos regalos, hermanos, para nosotros. Tiene muchos regalos y regalos que no solamente son regalos de orden material, son regalos espirituales, son regalos que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Y lamentablemente, nosotros sin darnos cuenta, a veces por nuestra actitud le decimos a Dios, no, gracias. Entonces es ahí donde uno piensa, uno dice, bueno, pero si Dios es Dios y Él me quiere dar algo, que me lo dé nomás. Sí, ¿cierto? Además se sabe que lo necesito. Pero hermanos, Dios es en extremo respetuoso, en extremo respetuoso. Tú no vas a conocer a ningún ser más respetuoso que el Señor. No vas a conocer a un ser más respetuoso que Dios. Y eso lo podemos comprobar y probar a través de la Biblia. El Señor, fíjate, en la última iglesia de las 7 que están en Asia, que se llama la iglesia de Laodicea, interesante iglesia para estudiarla. Según los estudiosos, esto es un paréntesis, según los estudiosos de la Biblia, esa iglesia representa a la iglesia de nuestro tiempo. Es una iglesia que existió en un minuto, momento y lugar de la historia, pero representa este tiempo de la iglesia del Señor. Se llama la iglesia de Laodicea. Y esto es yapa nomás, es información extra, pero es bueno saberlo. La palabra Laodicea es una palabra compuesta y quiere decir los derechos del pueblo. ¿Sabían eso ustedes? No, ¿verdad? Los derechos del pueblo. Laodicea. Los derechos del pueblo. Laos es pueblo. Entonces, si tú estudias esa iglesia en particular, está en Apocalipsis capítulo 3, a esa iglesia el Señor Jesucristo, cuando le habla, le manda un tremendo mensaje. Porque esa iglesia dice así, dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús le dice, tú no sabes que tú eres pobre, miserable, desnudo, etc., ¿no? Cristo ve la realidad. Esa es una iglesia en la que, tal como su nombre lo indica, la gente exige los derechos. Y es como en este tiempo, queridos hermanos, hay visitas hoy día, hermanos que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Yo hay algunos que saludan, otros que no saludan, pero luego nos saludaremos. Y yo no sé cuál sea la enseñanza que pueden transmitir de la iglesia donde han estado, pero yo les voy a compartir algo que yo he aprendido. Hay un pequeño error doctrinal en el tema que dice, si somos hijos de Dios, entonces tenemos que tener lo mejor. Hay un pequeño error doctrinal en cómo lo interpretan eso. ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. No hay discusión de ello. ¿Un padre quiere darle lo mejor a sus hijos? Sí. Pero lo que los hijos consideran lo mejor para ellos, ¿será lo mismo que los padres consideran lo mejor? Ahí está el mensaje. Entonces hay personas que dicen, si tú eres un hijo de Dios, hermano, tú tienes que vivir en la mejor casa, tienes que manejar el mejor, y lo llevan al ámbito material. Y hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que al rico y al pobre los hizo Jehová. Entonces hay doctrinas en este tiempo
que apuntando al materialismo, te dicen, si tú no tienes, es porque Dios no está contigo. Y eso es una media verdad, hermanos. Porque hay gente muy santa, muy consagrada, que tiene mucho menos materialmente hablando que lo que tú y yo tenemos. Pero son santos de Dios. Y hay gente que es mucho menos consagrada que tú y yo y que tiene mucho más materialmente hablando que lo que tenemos nosotros. ¿Es así o no es así? Por eso digo, debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de este tipo de temas, de no generalizar, de podemos cometer errores involuntarios en cómo entendemos esto. Pero yo he estado hablándoles, bueno, el problema de la iglesia de la Odisea era que era una iglesia de lo externo, de lo de afuera, estaba, comillas, tenía afuera, pero por dentro era pobre, era ciego, estaba lejos de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, otro día a lo mejor estudiaremos ese tema, pero yo he estado hablando sobre algo que es importante, se llama capacidad para recibir. Es algo que el Señor me hizo entender, que a veces Dios quiere entregarnos aquellas cosas que Él planificó como parte de su propósito para nuestras vidas, pero nosotros no las recibimos. ¿Y sabes por qué no las recibimos? Porque no tenemos la capacidad para recibirlas. Y yo ejemplifiqué en el caso de que yo fuera un hombre acaudalado con mucho dinero y que mi hija de 3 años y medio quiere un auto. Yo le puedo comprar un auto si tengo el dinero, pero ¿le va a servir? ¿Tiene ella la capacidad para manejar un auto, salir de compras con el auto? No, ¿verdad? Entonces, yo podría darle un auto, pero eso no le va a dar a ella el máximo beneficio que podría, porque no tiene la capacidad de recibirlo. Yo tengo la capacidad, si me siguen, yo tengo la capacidad de dárselo si soy acaudalado, pero ella no tiene la capacidad de recibirlo, de sacarle el máximo provecho. Amén. Amén. Y esa es una gran verdad para la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tiene capacidades ilimitadas en todos los sentidos de la palabra. Dice la Escritura, toda potestad, eso significa todo poder, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y ¿dónde más? O sea que Él puede hacer todo lo que quiera. Aleluya. Qué maravilla tener a tu lado al Señor, que es capaz de hacer todo. Hermano, cuando digo todo, realmente quiere decir todo. Ahora, Él no es caprichoso. Él no está allí para satisfacer mis caprichos. Amén. Entonces, a ver si es, a ver quién me muestre. Yo quiero que ese ventilador lo ponga acá. Yo tengo una pregunta. ¿El Señor podría hacer eso? ¿El Señor podría en medio de un culto darnos vuelta a la iglesia y ponerla para el otro lado? Puede, si es Dios. Si tú crees que Él no puede, entonces tú no conoces a Él. No lo conoces como deberías. Tu conocimiento de Él es limitado. Hay un pastor, que es el pastor Clendennen de la Escuela de Cristo. Él falleció ya, pero es un hombre que caminó con Dios. Y cierta ocasión le llama una persona para hablarle de su hijo muerto. Ahora hay un pequeño detalle con esto. Su hijo había muerto hace unos años ya. Y ella lo escuchó predicar un día a él del poder de Dios. Entonces la mujer se consigue su número, lo llama y le dice, pastor, yo quiero pedirle quiero hacerle una petición de oración. Hermana, dígame, quiero que ore por mi hijo. Claro, hermana, dígame, ¿cómo se llama su hijo? ¿Dónde está? Bueno, él está muerto, murió hace algunos años. Y él estaba a punto de decirle, pero hermana, ¿cómo se le ocurre pedirme eso? Y dice que el Espíritu de Dios le habló y le dijo, ten mucho cuidado en lo que le vas a responder. No vaya a ser cosa que tú le hagas creer que yo no puedo resucitarlo. Aleluya. Yo leí ese testimonio y es como un hombre. Esto me lo contó un obispo, este testimonio me lo contó un obispo, un hombre que yo conozco, que no jugaría con algo así. Dice que él está durmiendo en el segundo piso de su casa y de pronto escucha ruido abajo. Y cuando él baja la escalera, encuentra al maligno allí. ¿Qué harías tú si pillas al diablo en tu casa? ¡Cadena
de oración, hermano. Llamamos al pastor, al hermano de aquí, al hermano de allá. ¿Sí o no? Este hombre dice que lo vio y dijo, ah, eres tú. Y se fue a acostar. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Es solamente el enemigo, un enemigo que Cristo ya venció. Nos falta conocer a Dios, ¿sí o no? Nos falta. A mí me falta, a ti te falta también. Por eso digo, quiero conocer. Quiero conocer al Señor. Porque cuando lo conocemos, esas cosas que nos quitan el sueño, no nos quitan el sueño. Ese Señor está en control, Él sabe, ¿cierto? Bueno, continuando con la idea, para poder recibir todo lo que Dios quiere darnos, necesitamos capacidad. Como en el caso de lo que yo ejemplificaba con mi hija, y a Cristo le pasó con sus discípulos. Él quería poder darle mucho más entendimiento de su voluntad, de su reino, pero ellos estaban limitados. En cierta ocasión, un padre lleva a su hijo lunático, poseído por un espíritu malo, a los discípulos, y en eso aparece Jesús y le dice, Señor, traje a mi hijo a tus discípulos para que liberaran a mi hijo, y no pudieron. ¿Qué les faltó para liberarlos? Les faltó capacidad. ¿Sí o no? Poder es capacidad, ¿cierto? Y les faltó capacidad, y Jesús les dijo, este género no sale si no hay consagración, con oración y con ayuno. Eso es lo que estaba diciendo en Buenas Cuentas. ¿Me dejo entender? Entonces ellos estaban con Jesús, ellos escuchaban, ellos veían cómo oraba Jesús, y ellos hicieron lo mismo, pero en ellos no había la capacidad espiritual que había en el Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que Dios desea producir en nosotros, capacidad espiritual. Pero como les dije, Dios no solo quiere darnos lo espiritual. Él sabe que para hacer su voluntad necesitamos recursos, necesitamos dones, necesitamos habilidades, necesitamos talentos. Amén. Y todo ese paquete de cosas está en las manos del Señor. Pero para que las podamos recibir, necesitamos capacidad. Entonces yo hablé de varias cosas. Hablé de la necesidad de tener visión. A grandes rasgos hablé de eso. Visión, voy a hablar de ello más adelante con profundidad, porque es parte de lo que Dios quiere que nosotros entendamos bien en este tiempo. Pero visión, necesitamos también capacidad para recibir provisión, ¿verdad? Provisión, visión, provisión. Y algo que necesitamos más es la capacidad para recibir honra. Y todas estas cosas, hermanos, que Dios quiere traer a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, no las puede entregar si su iglesia no tiene la capacidad de recibir. Entonces ahí estoy tratando yo con la tierra de nuestras vidas para que nuestro Señor pueda sembrar su buena semilla y pueda haber un fruto. ¿De acuerdo? Ok, hermanos, de eso quiero hablarles, o quiero continuar hablándoles hoy día. Es muy importante que se necesita, o que entendamos que se necesita esta capacidad para recibir. Porque si no lo entendemos, no vamos a buscar tener esa capacidad. Tú tienes tu familia la componen 4 personas, y tú tienes un vehículo para 4 personas. Te nace un hijo. ¿Qué problema se genera contigo? Me falta un asiento. Hay un problema de capacidad, de espacio, ¿cierto? Ok. Antes de eso no necesitabas tener una limusina, ¿verdad? No necesitabas un auto para 5. Eran 4. Un huevito, dice la hermana ahí. No, cuando eres solo, un huevito sirve, ¿verdad? No son los huevitos. Ya no andan mucho huevitos. Pero bueno, era para uno, ¿cierto? Huevito. Pero hay vehículos que tú sabes que tú no puedes ofrecer, si vamos a ir varios, un vehículo pequeño, porque la capacidad no es la voluntad. La voluntad puede ser tremenda, amén, pero es la capacidad del vehículo. Tú lo ves y dices, no se puede. No se puede porque necesitamos más espacio. Y eso es lo que Dios
está tratando de decirnos: necesito, hijos, más espacio en sus corazones, en sus vidas. Necesito que muevan las limitantes que tienen acá, porque Dios quiere hacer cosas mayores, cosas mejores. Él quiere hacer, grábate esto, Él quiere hacer más y mejor de lo que ha hecho. Amén. Más de lo que ha hecho y algo mejor de lo que ha hecho. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios no puede de una vez hacer todo lo que quiere con nosotros, porque no tenemos la capacidad para recibir. Yo no puedo poner a mi hija en cuarto medio, mucho menos mandarla a la prueba de la PSU, porque tiene que entrar recién al pre-kinder. No tiene la capacidad. Me dejo entender. Dios está trabajando y Él usa las circunstancias. Levanten la mano los que han vivido problemas últimamente. Levanten la mano. Sin temor, hermanos. Sin temor. Ya, bajen la mano ahora. Esos problemas, en gran medida, pueden ser: una, el resultado de tus malas decisiones. Pero dos, un instrumento que Dios está usando para ensanchar tu capacidad. Estoy pasando por un desierto, yo lo dije el miércoles. Dios sacó a Israel de la tierra de servidumbre, de esclavitud en Egipto, y su propósito era llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, ¿cierto? Y la Biblia dice que el fruto allí era grande, abundante. Un racimo lo tuvieron que llevar 2 hombres colgando en un palo. Era una tierra abundante, sin lugar a dudas. La tierra era buena. Cuando Moisés mandó a los espías, le dijeron: la tierra en realidad es buena, como dijiste que era. Bueno, Dios se lo había dicho a él. Pero, aunque estaba la promesa de entrar en la tierra, ellos no entraron nunca en esa promesa, por una razón muy simple: porque les faltó capacidad para sujetarse a Dios. Les faltó capacidad para seguir a Dios en fe, para creerle a Dios. Ellos creían en Dios, pero tenían un problema a la hora de creerle a Dios. Y te voy a decir que ese es un problema que yo veo en la iglesia del Señor. El Señor nos manda muchas veces a actuar en fe, y nosotros tenemos miedo y permitimos que el miedo nos detenga. Entonces, para que podamos ver el poder de Dios en acción, necesitamos capacidad. Pero para que Dios pueda poner su poder y podamos tener capacidad, necesitamos movernos por Dios, dejar que Él tenga su propósito. Y justamente tú encuentras en la Biblia que el desierto estaba justo antes de la tierra prometida. O sea, para salir de Egipto y llegar a Canaán había un desierto. Y el desierto era la procesión hacia la tierra prometida. ¡Qué terrible! Ellos salieron de Egipto, empezaron a caminar en el desierto, y como no tuvieron la confianza en Dios, ¿sabe lo que? Murieron dando vueltas en el desierto. Nunca heredaron la promesa. Era esa promesa que Él había preparado para ellos. Hermano, ¿tú sabías que tú tienes una tierra prometida también? Y no estoy hablando solamente del cielo. En esta tierra, mientras vivamos acá, nosotros estamos aquí para cumplir un propósito. Y ese propósito es tu tierra prometida. Ahora, el que yo cumpla de ese propósito es el propósito divino para mí. No depende ni de Él, depende de mí. Depende de mis decisiones, depende de mi fe, de que yo le crea a Dios, de que yo deje que Él sea el Señor a lo largo del camino. Y los israelitas, cuando salieron de Egipto, salieron felices porque vieron las obras, los milagros, pero cuando empezaron a ser probados, ellos mostraron la hilacha. Ellos fallaron, hermano, cojearon. Cuando vino el calor y cuando empezó a faltarles el agua, ellos, en vez de decir: bueno, si el Señor nos sacó de allá y nos trajo por acá, es porque Él debe tener planificado cómo traernos el agua. ¿Debió ser el pensamiento de ellos o no? ¿Sabe lo que ellos hicieron? ¿Y para qué nos sacaron de Egipto? Si en Egipto teníamos agua, por lo menos, eran esclavos, no tenían nada. Ellos vivían y morían para servir a Faraón. No tenían futuro, no tenían
planes, posibilidades de proyectarse. Su única proyección, hermanos, era vivir como esclavos. Y sin embargo, en el momento en el que Dios los saca con brazo extendido y poderoso, como dice la Biblia, cuando empiezan a ser aprietados por circunstancias, en vez de confiar en Dios, ellos comienzan a murmurar de Dios. Y saben, nosotros los cristianos somos buenos para murmurar. ¿O no es así? El diablo sabe que nos tiene que apretar un poquito nomás. Y vamos a empezar a desparramar, ¿cierto? Contra la familia, contra la iglesia, contra el pastor, contra todo. El gobierno tiene la culpa, no se viniera, no que esté acá, que los ministros, no sé, son los estudiantes, son las empresas, todo el mundo tiene la culpa, que nosotros nunca somos responsables de nada. Nosotros siempre somos víctimas, ¿sí o no? Y fíjate que nuestra murmuración no arregla nada. Es nuestra confianza en Dios lo que trae la mano de Dios. Es nuestra fe en sus promesas lo que hace que Él actúe en nuestro favor. Amén, hermanos. Yo te voy a decir algo. Un presidente de la nación, aunque sea cristiano, no va a cambiar la nación. No va a cambiar la nación. Dios cambia la nación. Dios cambia el destino de los pueblos. Amén. Tú no necesitas que venga alguien de afuera a cambiar tu casa. Dios te tiene a ti en tu casa para cambiar tu casa para su gloria. Me estoy dejando entender. Ahora Él puede darte visión a través de un pastor, a través de un líder, a través de alguien. Pero eres tú quien en resumidas cuentas tienes que hacer y llevar al ejemplo, a la ejecución aquella visión. Entonces, el pueblo de Israel, y termino con esto para avanzar y leer unos versículos, el pueblo de Israel nunca entendió eso. Cuando era probado, murmuraban, se quejaban. Y eso es algo que a Dios le molesta. Aquí hay dueñas de casa, les quiero preguntar, ¿cuándo le gusta más a usted? Cuando usted cocina y su marido le dice, mi amor, quedó rico, o cuando dice, otra vez, ¿no? Lo primero, ¿verdad? ¿Cuándo está más contento usted como dueña de casa otra vez? Cuando el esposo le dice, oh, necesito una camisa. Yo sé que a usted no le gusta planchar, Dios, yo tampoco plancharía, pero planche con una camisita, ¿sí o no? O cuando el esposo le dice, oye, ¿y no tengo camisa? ¿Y qué haces todo el día aquí? Mientras yo trabajo y gano el pan. ¿Cuándo le gusta más? ¿Cuando conversa, cuando pide o cuando murmura? Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Qué cree usted que le agradará más a nuestro Dios? Cuando yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tú lo sabes todo, la cosa está mal. Tenemos sed, hay niños, Señor, pero nosotros hemos aprendido que tú eres un Dios muy misericordioso. Por favor, ten misericordia, mándanos agua, Señor. ¿Tú crees que Dios va a decir, no, mueran de sed? ¿Tú crees que Él sería tan mala gente como para mandarte galletas de agua? No. Aunque el Señor tiene sentido del amor, pero Él no haría eso, hermano. Si Él sacó a los israelitas para preservarlos, para darles vida, ¿cómo podría ocurrírseles a ellos que Dios los iba a llevarse al desierto a morir? Para eso los deja, no se complica. Amén. Pero fíjate que cuando las cosas no nos resultan, nuestro entendimiento se nubla, no vemos nada. Y nuestra lengua toma el control y empezamos a hablar y decimos, ay Señor, esta lengua. Si usted un día me ve que estoy meditando así porque me la corté. A propósito de que hay que cortar lo que no me edifica. ¿Ah? Porque es difícil tomar la lengua, hermanos, ¿cierto? Es fácil murmurar. Uno murmura contra la gente, contra Dios, como digo, contra todo. Y no echa de ver que el problema la mayoría de las veces soy yo. La mayoría de las veces el problema soy yo. Bien, el Señor hizo esta obra entonces y no los pudo introducir en esa tierra a causa de su murmuración. Les faltó capacidad, ¿no? ¿Entienden? Les faltó capacidad para recibir esa tierra preciosa. Les faltó capacidad para creer. Les faltó capacidad para dejar que Dios fuese Dios en sus circunstancias. ¿Okay? Yo quiero leerles algunos versículos, hermanos. Lo primero es que
Es muy importante entender esto de la necesidad de tener capacidad para recibir. Porque Dios quiere darnos, pero lo que nosotros podamos recibir estará sujeto, limitado a nuestra capacidad de dar. Y quiero que usted tome esto en el más amplio sentido de la palabra. Nosotros tenemos que aprender, entre otras cosas, a dar honra. Eso es lo que hablé el miércoles. Quiero insistir en este punto. ¿Qué significa dar honra? Significa dar reconocimiento. Significa mostrar respeto hacia las virtudes o hacia los méritos de alguien. Significa tener una buena opinión, tener un buen trato. Eso es honra. Y hermanos, nosotros nos quejamos de la falta de respeto de otros, pero nosotros no siempre tratamos a los demás con el respeto que merecen. Si yo quiero que la gente me respete, ¿qué debo hacer? Debo dar para poder recibir. Amén. Si yo quiero, mucha gente dice, no, usted me tiene que respetar porque yo soy la mamá, el papá, yo soy acá. Y uno piensa, ¿y en qué momento me ha enseñado que merece respeto? Hermanos, una de las tres cosas que nosotros tenemos que entender en este tiempo, escúchelo porque yo les estoy hablando de algo grande, tener la capacidad de honrar a otros. Honrar a otros. Que la mujer aprenda a honrar a quién, que el marido honre a su, que los padres honren a sus hijos, para que los hijos también aprendan a honrar a sus. Y cuando mi familia honra a Dios, ¿saben lo que Dios va a hacer de mi familia? La va a poner en una situación de honra. ¿Por qué Dios insiste en que yo eduque a mis hijos? Porque si yo tengo hijos mal educados, Dios no los puede poner allí en la plataforma para que todo. Dios no puede decir, miren a estos. No, Él va a decir, no, miren. Amén. ¿Me está entendiendo lo que digo? No es simplemente porque Él es caprichoso. Lo que ocurre, queridos hermanos, es que en todo hay una preparación. Dios tiene grandes planes para ti. ¿Lo creo, no? Tiene grandes planes para ti. El diablo va a venir y decir que va a tener planes contigo. ¿Sí? No, tú naciste como los israelitas para ser esclavo y morir como esclavo. Mentira del diablo. Tú naciste como esclavo, pero Cristo vino a darte libertad. Amén. Y ahora que Cristo estableció su gobierno en mi vida, Él ha venido para llevarme en un propósito que es más glorioso de lo que yo jamás pude pensar. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo, no lo sabes, no te imaginas. No te imaginas, Dios le apareció a Abraham y le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y Abraham era estéril, no tenía hijo, era mayor, ya se le había pasado la edad de ser papá. Y Dios le apareció en el momento menos pensado de su vida y le dijo, voy a hacer de ti algo que tú jamás pensaste posible, vas a ser padre. Papá, espérate un poquito, vas a tener tantos hijos que no los vas a poder contar. Yo, tú. Eso es lo que caracteriza a un Dios todopoderoso. ¿Ah? Él no buscó un muchacho en su edad más fértil. Él buscó un viejo, perdone que lo diga, buscó un viejo que ya no producía nada, para glorificarse, para mostrar allí su poder. Y la Biblia dice que desde entonces Abraham le creyó y fue llamado amigo de Dios y padre de la fe. Padre, ¿por qué? Porque creyó. Aunque todo decía que no era posible, él dijo, bueno, si Dios lo dice, será. Él lo va a hacer, Él sabrá cómo hacerlo. Hermano, quiero para ti que tú pienses en esto. Dios tiene grandes propósitos contigo que tú no te los imaginas, que tú no los piensas. Tú te miras, tú dices, conmigo, sí, contigo.
esto no es gratis. No tiene un costo en dinero, tiene un costo en ensanchamiento interior, tiene un costo en capacidad, ¿me entiende? Para que usted pueda recibir. ¿Qué tal si Dios me dice a mí, Gabriel, quiero que tú seas, quiero que tú, no sé, es que no se me ocurre nada. Pero ¿qué tal si Él me dice, quiero que tú vayas a otro país y pongas una iglesia allá? Y mis hermanos de acá, mi papá, y mi familia, mis tíos y mis abuelos, no, Señor, búscate otro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué debería hacer yo? Señor, prepárame, si es tu voluntad. A mí me lo ofreció otras veces llevarme fuera. Yo sabe que no me lo ofrecí. Partiendo por mi pastor, usted sabe, escuchamos. Pero no ha sido el trato de Dios para mí. Por eso estoy poniendo solo un ejemplo. Pero ¿qué pasa si Dios realmente lo quisiera? ¿Qué va a necesitar Él para que eso se pueda materializar? Que haya en mí la capacidad de recibir ese llamado. ¿Me está entendiendo? Vamos a ponernos en un plano más local. ¿Qué ocurre si Dios quiere que nuestra iglesia sea más grande? ¿Sabe? Lo primero que uno piensa, pero ¿cómo? ¿De dónde, Señor? Si no tenemos, no hay plata, no es que somos pobres, que esto, que... De plano le dijimos a Dios, olvídalo, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesita? Si Él dice, quiero hacer de ustedes una iglesia más grande, quiero hacer de ustedes un ministerio más sólido, yo quiero, Él me está diciendo, yo lo quiero hacer, voy a usarlos a ustedes, pero yo lo quiero hacer. ¿Qué es lo que Él necesita? Que en nosotros, que en mí haya capacidad de recibir la visión de Dios primero. ¿Ah? Es aquí en nuestra cabeza, en donde siempre, hermanos, está el problema en primer lugar. Nuestra cabeza dice, no se puede. Como dice la canción, creeré. La mente dice, pero el corazón cree que sí se puede. ¿Lo entiende, verdad? Entonces, hermanos, es importante entender que mi capacidad de recibir está sujeta a mi capacidad para dar. Si yo como iglesia, si yo como pastor, siempre en vidas, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy preparándome para recibir. Si yo lo visito a él, si el día viernes a mí me pidieron que fuera a hacer un servicio fúnebre, un reposo a la iglesia, al cementerio, de una familia que yo nunca había visto en mi vida. Me preguntaban si había ido a la playa, algunos, no, hermano, estaban en el cementerio, del agua, ese calor. Y Dios me dio la posibilidad, me honró con la posibilidad de ungir chiquititos, de orar por adultos, de orar para un viudo, de orar por alguno de sus hijos, de conocer gente que jamás pasó por mi cabeza que podría. Eso fue exactamente después que me invitaron a un paseo. Yo dije, no, si yo tengo que hacer, tenía que hacer otras cosas también. Pero mi corazón decía, y en cuanto llego a mi casa recibo el llamado y me dicen, necesitamos un pastor. Y yo fui. ¿Qué es lo que hice? Díganme. Me di. ¿Me entiende, verdad? ¿A dónde? Sí, ok, ya, sí, está bien, muy bien. Ya. No sabía ni cómo se llamaba la señora. Yo pude haber puesto 1.000.000 de excusas. No, que no sé, no lo conozco, que por qué, pero que para qué, pero no dice la palabra del Señor, llora con los que lloran. ¿Y qué más? Y que yo me alegre con los que se alegran. Eso vino a mi mente. Es un buen momento para dolerme con los que están dolidos. Y así lo sentí. Y fui muy bendecido por Dios. No me dieron un peso. Yo no fui a buscar dinero. Yo fui a dar. ¿Me dejo entender? Esa fue mi mentalidad. Yo fui a dar. ¿Y sabes qué? Hoy día veo gente aquí en la iglesia que yo no había visto. Yo fui a sembrar en gente que no conocía. Y Dios me permite cosechar hoy día en personas que yo no conocía. Porque el Señor actúa así. El Señor dice, da y se os dará. Acompáñame, Marquito, con el versículo.
Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, mecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Ese es un principio espiritual que es útil para todo, hermano. Obviamente lo es para el dinero también, pero lo es para todo. Si yo doy respeto, estoy sembrando y voy a cosechar. Si yo doy preocupación por otros, otros se van a preocupar por mí. Si yo doy tiempo para invertir en otras vidas invertirán de su valioso tiempo en mí. Yo lo he visto, hermano. Llevo 20 años viendo en la iglesia. ¿Entiende lo que quiero decir? Es muy importante que comprendamos esto. Hay algo interesante, hermanos. Uno ve, por ejemplo, que Dios quería darle a Abraham una honra, que era de ser padre de multitudes. Y ya les dije, y Abraham era estéril, no podía tener hijos con su esposa. Pero Dios le promete un hijo y se lo da, ¿cierto? Y cuando su hijo crece y ya está grande, el Señor le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Qué cosa se le ocurre a Dios, verdad? El hijo que te di, el único que tienes, lo leímos el otro día el versículo, por eso no lo presento. Quiero que me lo entregues, quiero que lo sacrifiques. Escucha, Dios le estaba diciendo sacrifícalo. Sacrificarlo significaba mátalo como una ofrenda para mí. A veces uno da 5 lucas, hermano, y cree que ya. Dios le está pidiendo a su hijo completo. Y Abraham en fe, ¿qué hizo? Partió con su hijo. Su hijo le preguntó, papá, aquí está todo para el sacrificio, pero no está el animal. El papá le dijo, Dios proveerá. Y llegó al monte Moriah, lo puso al niño, acomodó, lo amarró, le dijo, hijo, el sacrificio eres tú. Qué terrible para un papá, ¿no? Yo me imagino, yo tengo 3 hijos, que Dios me hubiese dicho, quiero que me sacrifiques a Débora, tu primogénito. Señor, la talla no está buena. No te estoy hablando en serio, quiero que me des a tu hija. Te la di yo, ¿verdad? Sí, Señor, es mío. Sí. Dámela. Y yo tomar a mi hijita, llevarla y ponerla como Él lo hizo. Tremenda cosa, ¿verdad? Cuando Abraham está a punto de enterrarle el cuchillo para quitarle la vida, el Señor manda un ángel y dice, no le hagas daño, ya probé tu corazón. ¿Y saben qué? Lo que te prometí, lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque tú estuviste dispuesto ¿a qué? Estuviste dispuesto a darme a tu hijo. Yo te voy a dar tantos hijos ahora que no los vas a poder. ¿Cuántos capturan el espíritu detrás de Dios? Pero si él hubiese dicho, Señor, es mi hijo, no. ¿Saben lo que hubiese hecho? Seguramente Dios no lo hubiera matado. Le hubiese dicho, ¿qué? Quédatelo. Y Dios después, y Abraham hubiese dicho, Señor, ¿y la promesa? ¿De qué promesa me estás hablando? Te quedaste con tu hijo. Se le murió el hijo, se acabó. No hubiera sido el padre de multitudes, no hubiera sido el amigo de Dios, no hubiese sido el padre de la fe. Amén. Por un acto de egoísmo, él se hubiera perdido todo. Pero cuando Dios le pidió a su hijo, le estaba ensanchando su capacidad para recibir. Le estaba pidiendo un hijo para poder darle multitudes de hijos. Amén. Eso ocurre también con Jesús. Ocurre con Jesús cuando Jesús estuvo dispuesto a darse por toda la... ¿Por cuánta gente murió Jesús? Murió por toda la humanidad, hermanos. Él no dijo, voy a morir por todos, menos por Janito. No, va a morir por todos y por Janito, y por Gabriel, y por... Los incluyó a todos. Gracias, Señor. ¿Verdad? Gracias, Señor. Entonces el Padre le dice en el Salmo al Hijo, le dice, pídeme y yo te daré por herencia. ¿Lo ha leído, verdad? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero claro, si el Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a darse Él por toda la humanidad,
el Padre estaba dispuesto a darle a Él toda la humanidad. Me dejo entender, dad y seos, ese es el principio. Eso es lo que nos capacita para poder recibir. ¿Lo entiende, verdad? Cristo no solo murió por los judíos, murió por los gentiles. Si Él hubiese muerto por los judíos, ¿sabe de dónde hubiera podido recoger? De los judíos. Pero Él no murió solo por unos, Él murió por todos. Y de ambos pueblos, dice la Biblia, hizo uno solo, donde no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer. ¿Sí o no? Entonces Él murió por todos incondicionalmente. Y ahora Él puede recibir de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, pueblo para Él. Aleluya. ¿Lo entiende, verdad? Así opera el Señor. Tenemos en Juan 6, también lo leí el otro día, no lo leí. Pero el joven que, Juan capítulo 6, lo pueden leer luego. Hay un joven, cuando Jesús le manda a Felipe, le dice, ¿de dónde vamos a sacar pan para toda esta gente? 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Y la Biblia dice que Jesús sabía lo que había de hacer. Él ya tenía todo preparado. Pero le pregunta a Felipe, Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para? Y Felipe, ¿cómo le responde? 200 denarios no alcanzarían para darles un poco. Yo te quiero hacer esta pregunta. El viernes hablaba de eso, ¿verdad? De la pinta. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer? No dice la Biblia. Jesús sabía, pero le preguntó para probarlo, ¿cierto? Dios le pidió a Abraham, su hijo, para probar. ¿Y sabes qué, hermano? Nosotros no vamos a escapar a ser probados por Dios para poder recibir lo que nos quiere dar. Y te voy a decir algo. Hay un mito que tenemos que derribar. A nosotros no nos gusta escuchar la palabra nueva. El diablo le ha puesto mucha parafernalia a esa palabra, de tal manera que nosotros nos asustemos. Pero te voy a decir algo. Dios ya sabía lo que iba a hacer con Abraham, y cuando probó a Felipe con respecto al alimento, la Biblia dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y si el Señor te prueba a ti o me prueba a mí, Él ya tiene claro lo que tiene que hacer. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente confiar en Él, alabarlo, dejar que Él haga su voluntad. Este joven, hermanos, bueno, mientras que Felipe dice esto, Andrés, el hermano de Pedro, por ahí empieza a preguntar y encuentra un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y se los trae. Jesús le dice, Señor, encontré un muchacho que tenía esto. Y le dice, ¿qué? En todo caso esto no es nada para tanta gente. Pero en base a ese poco Jesús hizo el milagro, ¿sí o no? Y te voy a decir algo. Ese jovencito probablemente lo que andaba trayendo era su comida, su provisión. ¿Y qué es lo que hizo? La entregó. ¿Y sabes lo que recibió de vuelta? 12 canastas llenas de todos los pedazos que sobraron. Él entregó 5 panes, 2 peces, y de vuelta recibió 12 canastas. Y hay gente, yo he escuchado predicadores que dicen lo siguiente, dicen, esas 12 canastas es una para cada uno de los discípulos incrédulos, pero yo no lo creo así. El que puso la materia prima, ¿quién fue? ¿De quién son esas canastas? Ahora él se podía comer 12 canastas de panes y peces. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Así como hablé el domingo pasado sobre Pedro, eso significa que lo que Dios está planeando hacer en tu vida es algo muy abundante. Pero para que puedas recibirlo, tienes que estar dispuesto ¿a qué? A darte tú. No lo lleves solo a dar plata, a dar tiempo. No, a darte tú, tu vida. Señor, aquí está mi vida, en tus atrios, aquí en tu altar. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Pon en mí, quita, haz lo que quieras. Sé Dios en mi vida. Guíame, encamíname, ayúdame, enséñame, corrígeme, abrázame, consuélame, Señor. Sé Dios, yo quiero que tú seas Dios para mí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Bueno, él no se iba a poder comer 12 canastas de panes y peces, ¿verdad? Pero ese es el principio. Escuche, por favor. Hay un gran problema. Cuando yo estoy abierto a recibir
pero no estoy igualmente abierto a... Hay un gran problema. Porque repito, el dar no es solamente despojarse en lo que sea. El dar es prepararme para recibir lo que yo quiero. Si yo tengo algo en mis brazos y alguien me dice, oye, quiero que te lleves esto, ¿qué tengo que hacer con lo que tengo primero? Tengo que soltarlo para poder recibir. Y a nosotros desde niños nos enseñan que esto es tuyo, que nadie lo tome, que nadie te... Entonces crecemos y traemos al Señor esa mentalidad que se llama egoísta. Yo, lo mío, para mí, ¿cierto? Y Dios dice, no, eso no está bien, porque Él es un Dios que en su naturaleza es un dador. La naturaleza de Dios es dar y darse. Él nos da perdón, nos da gozo, nos da misericordia, nos da paciencia, Él nos da todo lo que nosotros somos y tenemos. Salvo puntuales excepciones, hermanos, todos tenemos lo suficiente. Todos, salvo algunas excepciones muy puntuales. Todos nosotros tenemos lo suficiente como para poder dar. Pero hay un problema. No tenemos la disposición. Yo tengo el tiempo que Dios pide de mí, pero empiezo a sacar cuenta y digo, no, y después hago esto, no pude ir. Y Dios dice, ¿qué escuché? No, que no pude. Perdón, no pudiste. Pero si yo te vi 33 horas primero en la tele, si podías. Estuviste 3 horas viendo esa mugre que no te dejó nada. Que más encima cuando después querías encontrarte conmigo, pasaban esas imágenes por tu cabeza y no te dejaban conectarte conmigo. ¿Lo entiendes, verdad? En cambio, si yo le doy ese tiempo a Dios, ¿sabes cómo anda mi vida? Ando saltando por la vida. Gozoso. Porque yo di. Pero el Señor dice, da, dice Dios. Yo di mi tiempo y el Señor puso de lo suyo en mí. Y ese fruto es lo que a uno lo sostiene todos los días. Entonces, hermanos, todos tenemos lo suficiente como para dar lo que Dios nos pide, pero a veces no tenemos la disposición para hacerlo. Ahora, si yo solamente espero recibir en cualquier área de la vida, pero si no estoy dispuesto a dar, hay un problema serio en mí. Escúchenme, esto es algo interesante. Hay un problema serio en mí. Y es un problema con mi naturaleza. Porque como digo, si yo descubro que yo soy una persona egoísta, entonces la naturaleza de Dios no está actuando en mí. Porque Dios es cualquier cosa menos egoísta. Si un vecino me pide algo que yo puedo ayudarlo, digo, vecino, no puedo. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Estoy coartando mi capacidad para... Qué bueno que lo entiendan. Si mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, alguien me pide algo, yo puedo hacer, pero yo me niego a hacer por una mala disposición. ¿Sabe lo que estoy privándome? De poder recibir. Porque si la Biblia dice da y se os dará, entonces lo contrario también es verdad. No des y no se te va a dar. ¿Lo entiende, verdad? ¿Entiende por qué es tan importante que entendamos que no es que si Dios Él va a traer, no, porque Él tiene que preparar? Es como la tierra. Yo no soy agricultor, pero yo sé que no es llegar y sembrar, hay que preparar la tierra, ¿verdad? Amén. Hay que invertir en la tierra, escuche, para que la tierra pueda producir fruto. Entonces eso es algo que debe estar presente. Yo hablé de la honra, hablé del respeto, y yo no puedo acusarme de decir, no, que yo no respeto a tal persona por... No. Hay que darle honra al que merece. Si usted es el jefe de hogar, usted merece el respeto mío. Yo soy pastor, voy a su casa y yo no me voy a sentar o pisar sobre su autoridad. Usted es el dueño de casa. ¿Me entiende? Amén. Yo le voy a dar honra a usted porque usted merece esa.
Cuando nosotros venimos a la iglesia, nos cuidamos de venir con un corazón correcto. ¿Por qué? Porque es la casa de ¿quién? De Dios, de la casa de Dios, ¿cierto? Y nos reunimos para Él. Entonces venimos con reverencia a Él porque Él merece ese respeto. Y cuando nosotros le mostramos respeto, ¿cómo nos trata Él a nosotros? Con respeto. Yo respeto a mis hijos y con eso les estoy enseñando a respetar. Y estoy sembrando y voy a cosechar de sus vidas también para mí. Respeto. ¿Lo entiende, verdad? Ok. El Señor, hermanos, dice la Biblia, ayúdame con el otro versículo. Mira lo que dice la Biblia, dice en Mateo 5, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miren qué interesante lo que viene a continuación, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces no hay excusa. Yo debo darle a mi prójimo lo que mi prójimo merece. Fíjense que el Padre, que no tiene error, ni falla, ni pecado, ni mancha, dice que Él hace salir el sol sobre mi vida, sobre mi casa, donde se le adora, se escucha su música, donde no se dicen groserías, donde no se hacen cosas malas, donde... En mi casa, queridos hermanos, sale el sol. Y fíjate que en la casa de al lado, donde yo vivo, había gente que yo sé que estaba metida en el narcotráfico. Y hay algo que yo me he dado cuenta. Ya no viven ahí. A balazo lo corren. Espérate. Pero ¿saben qué me he fijado yo? Que el sol también le llega. Fíjate que en mi casa no hay sol y al lado llueve así, con relámpagos, truenos así tenebrosos. No, sol acá y sol ahí. Y al otro lado está mi vecino, que no sé si hemos conversado muy poco del Señor porque Él nunca ha permitido que podamos llegar más allá. Es muy buena persona como persona, pero ¿sabe qué? A él también le sale eso. Y qué bueno que tiene una linda piscina. Y al frente vive un pastor adventista. ¿Y sabe qué? También le sale eso. ¿Entiende lo que quiero decir? Si Dios hace eso, si Dios le da a lo que no merecen, ¿no debería yo ser un imitador de Él? Dice que yo sea un hijo suyo. Amén. Dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es alta la vara, ¿cierto? El Señor un poco. Pero si yo hago esto, si yo lo imito a Él, mi vida va a estar bien, mi vida va a ser buena. ¿De acuerdo? ¿Ok? Dios conoce nuestras realidades, hermanos. Él sabe si mi vida está en orden o no. Y también sabe si yo hago lo correcto. Si yo utilizo bien la autoridad que Él me ha dado. Yo soy hombre, pero me casé, por lo tanto soy marido. Y como marido tengo un grado de autoridad. Y como gracias a Dios mi esposa y yo éramos fértiles, somos padres. Y el ser padre me otorga un grado de autoridad. Dios está viendo si yo estoy usando o si estoy abusando. Si yo estoy dando bien a mi familia, a mi esposa, el respeto, la preocupación que merece, si estoy dándole a mis hijos lo que merecen, me dejo entender, si yo lo estoy haciendo, ¿sabe lo que voy a cosechar? Que ellos me respeten. Voy a cosechar que ellos me traten bien. Si yo me preocupo de sus necesidades, si yo doy para sus necesidades, ¿sabe lo que van a hacer ellos? Se van a preocupar de mis necesidades. ¿Lo entiende, verdad, hermano? Eso es algo que tiene que atravesar toda nuestra vida. Si yo ocupo los dones, si ocupo los recursos que Dios me da, si hago lo correcto con todo lo que recibo del Señor, su autoridad, sus capacidades. Cuando alguien dice,
que no tiene, que no puede darle respeto a alguien, es que no puede honrar a tal persona, en realidad está reflejando con ello que no tiene la disposición. Porque si Dios le puede hacer salir el sol y la lluvia a justos e injustos, ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda a mí? ¿Verdad? Bueno, Dios no miente en su palabra, hermanos. Quiero que veamos lo que dice el proverbio. Vamos adelante un poquito más. Fíjate lo que dice Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten. Otra vez está hablando de dar. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y aquí hay un principio. Con esto vamos a terminar hoy día, hermanos. Hay quienes reparten y les es añadido más. Me gustó eso. ¿Sabes? Si yo te respeto a ti, hermano, no voy a perder respeto. Si yo soy comprensivo contigo, no voy a perder mi comprensión. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ganar comprensión. ¿Lo entiende, verdad? Ya eso dice, pero ¿por qué a mí? A mí nunca me respetan. A ver, un momento, conversemos. ¿Tú eres respetuoso? Bueno, a veces. No, pues uno tiene que sembrar. ¿Sí o no? Tiene que sembrar. Hay quienes reparten y les es añadido más. Pero Dios también sabe esto. Hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué pasa? Miren, aquí está claramente hablando de algo material. Pero esto es un principio espiritual. No solamente se aferra a lo material. Dice el alma. Y yo subrayé, mejor dicho, destaqué con mayúscula la palabra alma. El alma generosa será prosperada. ¿Por qué destaqué la palabra alma? Porque la generosidad y la mezquindad es una condición del alma, no del bolsillo, no de la mente. Es una condición del alma. ¿Me entiendes? En mi alma está la condición de respetarte, aunque tú no me respetes. ¿Se fija o no? No es una cuestión circunstancial. Ahora yo podría hablarte duro, pero desde el fondo de mi alma yo te respeto a ti. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y mereces mi respeto. ¿Me dejo entender? Yo quiero aprovechar de hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido que yo me he puesto por sobre ustedes, siendo yo soy el pastor aquí? ¿Alguna vez se ha sentido así alguien acá en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque aun si fuese así, nunca ha estado en mi corazón. En mi alma nunca ha estado ser así. Porque mi concepción es que Cristo no estaba sobre la gente. Él estaba entre la gente. Pero yo he escuchado y he visto personas líderes que dicen, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor. ¿Sabe dónde está el problema? Es un problema del alma, ¿verdad? Es un problema del alma. Dios nos libre de eso. ¿Ah? Entonces el alma generosa es prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Ves que es dar y recibir? Si tú sacias, tú le das una palabra a una persona que está desanimada. De repente tú ves a alguien triste, te acercas y le animas con una palabra del Señor, ¿verdad? ¿No habrá algún día en el que tú también estés triste? ¿Sabes qué? No te extrañes de que recibas un llamado, de que te encuentres con alguien, o de que alguien simplemente te dé un abrazo y te diga, tranquilo, Dios está en todo. Porque has sembrado. Has sembrado. Ay, Señor. Al que acapara el grano, todo lo contrario. Hay gente que reparte y hay gente... ¿Quiénes son los que reparten? Los generosos. Los generosos, ¿verdad? El alma generosa. Y dice, pero también hay otra clase de personas, el que acapara, ¿verdad? El que acapara. Y mira lo que dice, al que acapara el grano, el pueblo lo... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
Aquí está la diferencia entre el generoso y el egoísta. Pidámosle al Señor que nos dé un alma generosa. Generosa con nuestros hijos, generosa con nuestro prójimo, un alma generosa para perdonar. No, pastores, que lo que me hizo no lo puedo perdonar. Si no perdonas de todo corazón todas las ofensas de tu prójimo, el Padre que está en el cielo tampoco te perdonará tus ofensas. ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces seamos generosos. Seamos generosos. Si uno te pide que lleves una cuadra, el peso, tú ofrécele la siguiente cuadra. Seamos generosos. Si una persona te dice 5 minutitos, si podemos, démosle 2 minutitos. Seamos generosos. ¿Lo entiende, verdad? Eso, hermano, va a producir nuestra ensanchamiento, capacidad para recibir. ¿Ah? Jesús sanaba a los enfermos, oraba por ellos, los ayudaba, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Se le acababa el poder, ¿o no? Había más. ¿Cierto? Había más. Había más. Es una maravilla cuando uno es generoso en el Señor, hermanos. Es una maravilla. Al que acapara el grano del pueblo lo maldecirá, pero el contraste, bendición será sobre la cabeza del que lo vende, o sea, de aquel que está dispuesto a ponerlo a disposición del pueblo. ¿Cuánto nos vamos a poner a disposición del Señor? Sí, Señor, no más egoísmo en mi vida. No más egoísmo. Y esto, hermanos queridos, es cierto, como le digo, para todas nuestras áreas. Piensa por un momento, tú que estás casado, ¿has sido generoso en tu matrimonio? ¿Con tu esposa, con tu marido? No me lo diga, piénselo. Y si no lo ha sido, ¿cuál cree usted que es la idea? Comienza a hacerlo. Tú que eres papá, que eres mamá, ¿has sido generosa con tus hijos? Fíjate que yo he visto esto. Cuidado con lo que voy a decir, hermano, porque esto es algo que yo observaba. Viene un hijo y pide, mamá, ¿me puedes comprar tal? No alcanza, no hay. Pero después el mismo hijo ve que hay patoneras. Si no eres generoso con tus hijos, no esperes que tus hijos sean generosos. Si no honras a tus hijos, no esperes que tus hijos te honren. La caridad, ¿por dónde debe comenzar? Por casa. Por Jerusalén. Jesús dijo, primero sean testigos en Jerusalén. Eso es la casa, mi familia. Se ve mi esposa, me dice, mi amor, tal cosa. Y si yo tengo, ¿sabe lo que yo le digo? No, yo le digo, si yo tengo y si se puede, yo le digo sí. Si es razonable, yo le digo sí. ¿Saben por qué? Secreto. Estoy invirtiendo en la persona más importante a mi lado. Regálale, lo otra vez hablaba con una hermana, su marido le encanta el fútbol, a ella no le gusta el fútbol. Y yo sé que lo que ella estaba esperando es que el marido apague la tele, que él invierte en ella. Yo le dije, hermana, ¿por qué no le regalas un día sentarte a su lado y ver el fútbol? Sin estar, oh, qué fútbol. No, porque eso no es regalarlo. Pero ¿qué pasa un día ella con unas cabritas, unas papitas fritas, no sé algo? Y dice, ¿quién va ganando, mi amor? A lo mejor este si no veía ahí el marcador que tiene que esperarlo, a lo mejor te lo va a decir. Pero después de que tú, ¿quién va a esperar? Él está esperando la prueba, de repente está pensando ¿qué me va a pedir? ¿Ah? A lo mejor te va a sentar, va a sacar la billetera y se la toma. No, pero de verdad, hermano, me estás siguiendo, ¿cierto? Pero él te va a ver que tú estás más de 5 minutos sentado ahí y luego tú te vas a parar y todo y a él le va a quedar eso, va a decir ¿qué onda? Señor, ¿qué pasó? Y solamente por tener un acto de generosidad. Te voy a decir algo, a él a lo mejor le carga ir de compras contigo al supermercado, donde sea. Pero cuando tú sientes estar en algo que es de valor para él, yo te aseguro que va a sentir, aunque sea el compromiso moral, de decir lo menos que puedo hacer ahora, es acompañarla a donde a mí no me agrada. Hermano, da y se os dará.
con nuestros hijos. No, esa cuestión de la computadora, no. Sentémonos un rato en el computador con los hijos. Hijo, explícame. Ay, mamá, tú estás vieja. Pero explícame. Explícame un ratito. Pero nuestra posición más cómoda es, no, yo nada que ver con esa cuestión. Qué cómodo, ¿verdad? Pero luego yo quiero que mi hijo, mi hija entienda todos mis principios, todos mis valores, todas mis cosas. Es cómodo, ¿no? ¿No dice la Biblia, dad y se os dará? Dad y se os dará. Yo a mis hijas les digo, papá, te quiero mostrar, hija, ahora no, estoy ocupado. Ya, papá, no hay problema. Y sabes que nunca las veo que andan así. Porque mi papá no tiene tiempo. Porque llega el minuto donde le digo, hija, vente. ¿Está ocupado? No. Ah, no, mira, papá, te quería mostrar esto. Yo las veo contentas. Yo no tengo la mejor familia de Chile, pero yo trato de ser generoso en invertir en mi familia, en invertir en mis hijas. La gente egoísta, la gente que acapara, es la gente más infeliz de la tierra. Pero ser generoso te da grandes recompensas. Amén. Y por supuesto, hermanos, por supuesto, esto aplíquelo a toda su vida, en su trabajo. ¿Ah? Si usted puede ser generoso con su jefe, con su jefa, ellos van a ver una diferencia, van a decir, este gallo no trabaja por el sueldo, hay algo diferente. Oye, ¿qué más? ¿Sabes? En mi oficina. Oye, te quiero hacer una pregunta, ¿sí? ¿Y tú por qué esta disposición? Que yo soy cristiano. Y el Señor dice que todo lo que yo haga, lo debo hacer para Él. Entonces, cuando usted me pide que yo haga algo, yo estoy pensando que el Señor me lo pidió para eso. Qué interesante tu posición. Y predico no con mi boca, predico con mis. Eso me permitió a mí, en un colegio donde yo trabajé, hermanos, poder dar charlas en todos los cursos. Que la persona veía y ponían a gente supervisando. Yo le decía, a mí, no gaste supervisor conmigo. Usted nunca me va a ver perdiendo el tiempo. Porque yo no trabajo para usted. Usted me paga, pero yo trabajo para Dios. Usted no necesita chicotearme. Los ojos de Dios están sobre mí. Y mientras mis compañeros se sentaban a leer el diario a veces, yo estaba trabajando. Los alumnos me decían, ya, profe, no, chiquillos, a mí me pagan y me pagan bien para trabajar. Y tenía la oportunidad de testificarles. Y Dios te honra. ¿Entiendes, verdad? Póngase bien, por favor.